Hablaremos esta noche de la homosexualidad en Grecia y en Roma. Es un tema tabú, un tema en fascículo cerrado, así que lo haremos con la mayor dignidad posible. En los mitos griegos aparece la homosexualidad como atributo de muchos personajes, tanto en héroes como reyes o dioses. Recuérdese a Tamiris, que era un músico de gran belleza, que se destacaba en el arte del canto y de la lira, y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las mismas musas. Vencido por las musas, usted ya sabe que la gente que trata de competir con las musas termina mal. Fue vencido en un concurso y fue privado de su talento y de su vista. No hay peor cosa para un músico que perder su talento, excepto perder su vista. Había pedido Tamiris, en caso de ganar, unirse a todas las musas en forma sucesiva. Bueno, este último inciso da prueba de una cierta humildad después de todo. Por lo menos no iba a ser una unión simultánea. Este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Iacinto, y que parece que por amor a Iacinto, Tamiris fue el primero que se ejercitó en la homosexualidad. Iacinto era tan hermoso que hasta el dios Apolo se había enamorado de él. Un día en que ambos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco, que rebotó contra una roca con tanta mala suerte. El disco lo había tirado Apolo, ¿no? Con tanta mala suerte que le pegó a Iacinto en la cabeza y lo liquidó. Apolo quedó consternado y, para inmortalizar el nombre de su amigo, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes, que es el jacinto, flor cuyos pétalos llevan señales que parecen recordar el dolor de Apolo. También al rey Minos, sería mucho mejor el rey de Creta, naturalmente, ¿no?, se le atribuía la invención de la pederastia. Así que en realidad no estaba muy claro quién había sido el primero. La tradición que decía que había sido Minos y no Zeus alude a Zeus cuando raptó a Ganímedes. Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado el amor de Zeus. Entonces Zeus lo raptó y se lo llevó al Olimpo como camarero. Era mozo. ¿Mozo? Sí, eso le gritaba a Zeus cada vez que lo requería de amores. ¡Vos! Pero, como ya se ha dicho, se discute si fue Zeus el primero o si no fue Minos, el rey de Creta. Ya lo conocen ustedes, el esposo de Pasífae, uno de los personajes más ricos de los mitos griegos. En Grecia, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra de los gimnasios, ¿no? Y entre aquellos cuerpos desnudos solía ocurrir que un hombre maduro se fijaba en un adolescente y lo perseguía. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. El helenista y amigo Burchard considera que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres en Grecia. Las mujeres eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega, que es lo agonal, o sea, lo que tiene relación con la competencia. No solo no podían competir, sino que tampoco podían asistir. Toda esta exclusión de las mujeres provoca, según Burchard, la aparición de este desarrollo del amor entre los hombres. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros, del amor, ¿no?, entre Hermes y Heracles. Ninguna incitación a la depravación existía entre el amante y el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu
y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. La edad ideal se consideraba de 45 años para el hombre mayor, y el erómenos debía ser un adolescente de entre 13 y 18 años. Un detalle: estos adultos que buscaban a un joven como amante y como discípulo estaban casados y tenían hijos. El homosexual travestido no era bien visto por la sociedad griega e incluso era castigado por la ley. En verdad, en Atenas se castigaba solo la violencia en el amor y también al que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, adquiría la pederastia un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un joven que a los 13 años se vendía por una moneda. Luego, según Esquines, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables, más desmesuradas. Timarco parece el otro, ¿no? Tenía cientos de amantes y los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud. Y murió en la miseria en un tugurio infame. Lo que se quiere decir aquí, fíjese la idea de la palabra esclavo en medio de la descripción de una pasión o de un vicio, ¿no? El que es esclavo de sus pasiones es vicioso porque no es libre. Esa idea es central en los griegos y sería bueno examinarla cada tanto para entender las confusiones que se generan en nuestro tiempo, que van desde la intolerancia hasta la jactancia injustificada. Los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres eran las tiranías. También perseguían la gimnasia, porque allí tenían lugar los romances. La pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. En general es un dato que se da casi siempre, ¿no? En Grecia era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y que hubiera comunión intelectual, ¿no? Es decir, que no fueran esclavos ni objetos de pupilaje. Todo esto que se ha dicho hasta aquí sucedía en Grecia, pero no en Roma. Los romanos preferían comprar su placer. La aristocracia romana se entregó a la pederastia más como una exhibición de elegancia y distinción. Los grandes señores se creían obligados a tener en su casa harenes de adolescentes llamados paeragogia y daban a sus muchachos nombres cariñosos como delicati pueri. Estos mancebos formaban parte del lujo de la casa. Se los compraba a precios muy altos, se los exhibía con orgullo. Se trataba en general de esclavos nacidos en la casa de su amo, o si no de extranjeros importados por los mercaderes para ser vendidos en mercados esclavistas. Esto era peor todavía, ¿no? Porque ponían a los chicos en un estrado, ahí entre otros productos, y eran obligados a fingir maneras delicadas, a pronunciar palabras que se aprendían de memoria, incluso a hacer bromas pesadas, bla, bla, bla. Llegaban generalmente del África. Parecen que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo. Los alejandrinos eran los más buscados. Se pagaban precios muy elevados, que variaban, sin embargo, en función de la edad, la belleza, de las habilidades. Servían también para ayudar en los banquetes, lavar los pies, las manos de los invitados, ahuyentar las moscas, cantar o bailar, ¿no? Era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas, pero no podían prolongarse pasada la pubertad. Bueno, algunos libertinos, demasiado enamorados de sus muchachos, los obligaban a fingir menos años para no ser víctimas del desprecio de los demás. En Roma, a falta de ejemplos de la mitología, podemos poner ejemplos reales. Julio César, por ejemplo, que era bisexual, y él mismo se hacía llamar el marido de todas las mujeres
y la mujer de todos los maridos. O sea que eran ambas cosas con mucho entusiasmo. Durante la campaña de Bitinia entró en relaciones Julio César con el rey de Bitinia, Nicómedes, y mientras celebraban el triunfo de los soldados, los amigos de César gritaban: César ha vencido a la Calia y Nicómedes ha vencido a César. Todos conocemos también las costumbres de Calígula y Adriano y de su amado Antinoo. A la muerte de Antinoo, el emperador Adriano hizo que le levantaran estatuas y templos a su gloria. Citemos para terminar a Nerón, que se atrevió a casarse solemnemente con un liberto amigo de él llamado Pitágoras, casualmente, y se hizo conducir al altar cubierto con los velos característicos de las novias romanas. Bueno, no está tan mal. Después también se casó con otro, con Liberto Esporo, pero las costumbres romanas, como vemos, siempre tienen algo menos de decoro, algo demasiado exagerado. Parece que fueran una mala imitación de las costumbres griegas, tal como ocurre con los mitos, incluso con algunas obras, ¿no? Pero bueno, ¿a quién dedicar esta charla acerca de la homosexualidad en Grecia y Roma? Quizá es un error que estén juntas en una misma charla porque son distintas, ¿no? Yo creo que la preferencia sexual no puede ocasionar orgullo o jactancia, simplemente es algo que está, ¿no? Le voy a dar un premio por heterosexual, le voy a hacer un descuento en la farmacia, qué sé yo. Por eso le dedicamos justamente esta charla a los que no hacen ni alarde ni se avergüenzan de nada y tienen la mejor de las tolerancias, que es una tolerancia que no surge del efecto, no surge del esfuerzo. La tolerancia como virtud militante es al menos sospechosa. La misma palabra tolerancia indica que tenemos que hacer un esfuerzo para aceptar alguna cosa. Yo le dedicaré a esto al pobre Jacinto, que era tan hermoso y estaba allí jugando al disco con Apolo y le metieron un discazo en el marote, ¿no? Esto era casi previsible en los mitos griegos. Cuando uno tiene una virtud demasiado señalada, cuando uno es demasiado hermoso, nunca falta alguien que le mete un martillazo en el marote, ¿no? Aparece el destino para equilibrar los tantos. Sigue sucediendo eso, quizá. Demasiada belleza es todavía un inconveniente en estos tiempos, especialmente para algunas damas que no pueden salir de su situación de demasiado bellas. La sociedad no acepta tanta belleza y esas minas no pueden conseguir trabajo sin ser hostilizadas por todos los jefes. Rara vez consiguen novio porque se asustan los muchachos. Bueno, pero de esto hablaremos algún otro día. También me gustaría dedicarle esta charla a estos muchachitos que durante su época de estudiantes también tenían una especie de relación. Podemos homenajearlos con la canción que hemos elegido para ilustrar este episodio de hoy. Vamos a llamarle a esas relaciones Amores de Estudiante. Y lo escucharemos en la versión del trío argentino Irusta Pugazot de Mare.